¿Qué tal? Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento nos encontramos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde se estará desarrollando el 7º panel del Seminario de Transparencia Legislativa 2016 hacia un modelo de parlamento abierto. Esto con el tema Alcances de un modelo de parlamento abierto para el Congreso de la Unión. En este momento está iniciando precisamente este 7º panel, por lo cual nosotros lo invitamos a que nos acompañe. En primer término, el señor Kenwir Puente Martínez. Él es coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctor en Ciencia Social con la especialidad en Sociología por el Colegio de México, maestro en Estudios Legislativos por la Universidad Hull de Inglaterra y maestro de Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, director de la revista Estudios de Derecho a la Información y autor de varios artículos y numerosos libros. Nos acompaña también la directora ejecutiva de Fundar, Jaide Pérez Garrido. Ella es internacionalista con estudios de posgrado en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y además ha sido coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, autora también de diversos artículos y ensayos sobre acceso a la información y rendición de cuentas. Y asimismo nos acompaña la diputada Cecilia Romero Castillo, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de esta Cámara de Diputados. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México, con posgrado en Historia del Pensamiento, con una experiencia en la legislatura en esta Cámara de Diputados, así como en el Senado de la República. Vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano e integrante de la Comisión de la Ciudad de México. Actualmente es integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, designada por esta Cámara de Diputados. Como ustedes han conocido el desarrollo de las mesas, los ponentes tendrán una intervención de 6 minutos iniciales, posteriormente otra de 6 minutos y pueden, a juicio de los propios ponentes, administrar estas 2 intervenciones para que alguna de ellas puedan ocupar un mayor tiempo en su exposición y finalmente una última intervención de 2 minutos, 6, 6 y 2 minutos. Como ustedes han escuchado, esta es una de las jornadas en las que se ha analizado un aspecto muy importante de lo que es la ciudadanización del poder. Hoy, en lo que se está pensando no solamente en el gobierno abierto, sino en que cada uno de los poderes puedan también tener esta participación donde la centralidad le corresponde al ciudadano. Como lo decía hoy por la mañana Cristiano Ferri, hay que aprovechar la inteligencia colectiva. Iniciamos con la participación del doctor Ramírez Puente, disculpe, y le rogamos sea tan amable en hacer uso del micrófono. Muchas gracias. Gracias no me detendré para aprovechar los minutos a hacer el tradicional agradecimiento. Agradezco, por supuesto, a todas las instituciones convocantes por este esfuerzo. La mesa lo que nos convocan esta tarde es a discutir sobre la posibilidad de la implementación de un parlamento abierto en México. ¿Cuáles son sus posibilidades? Y de entrada, para responder a esa pregunta, lo primero que tenemos que preguntarnos es si no contamos ya con elementos suficientes para la implementación de un parlamento abierto. De hecho, yo difiero de estas ideas de que o se es o no se es abierto, porque la experiencia nos dice que el tránsito a distintos estadios de la democracia por lo regular suele ser
gradual. Y lo que podemos ver es que en algunos procesos legislativos a veces hay trámites plenamente abiertos, con participación de la sociedad, con amplia apertura, y otros no lo son, a veces de la misma relevancia. Es decir, no podríamos decir que el tema de la designación de los comisionados del INAI es menos importante que la designación de los magistrados del Tribunal Electoral, por ejemplo. No, simplemente hubo trámites distintos con los mismos, en la misma Cámara, que tiene los mismos integrantes, que no hubo ninguna reforma para tramitar distinto la designación de estos funcionarios, y sin embargo lo que tuvimos fueron procesos totalmente distintos. ¿Qué es lo que falta? Avanzar hacia la institucionalización de esos procedimientos abiertos. Entonces, para ello quisiera un poco justificar este tema. La idea del Parlamento abierto no es una idea aislada, no es un concepto transitorio, sino que forma parte de una idea nueva de la democracia representativa. Hay quienes desde hace mucho hablan de la crisis de la representación o del agotamiento de las instituciones representativas. Incluso un bestseller del último año de John Tormey se llama El fin de la democracia representativa, ¿no? Es decir, hay autores incluso que han augurado el fin de la representación política. Y creo, sin embargo, bueno, eso recientemente, pero desde principios del siglo pasado, si ustedes recuerdan, el clásico Lord Bryce escribió un texto muy famoso que se llamaba El declive de las legislaturas. Entre otras cosas, decía en el declive de las legislaturas que cada vez iban a ser menos relevantes en la política. Pues habría que darles la mala noticia a todos ellos que, según el Informe Parlamentario Mundial de 2012, en 190 de 193 países existe una forma de organización de un parlamento, legislatura, congreso o como se le denomine, y por lo regular lo que tenemos cada vez más es creación de nuevas legislaturas, de más legislaturas o incluso de segundas cámaras, incluso en algunos países hasta de una tercera cámara, y no de la desaparición de estas. Entonces, los países, por el contrario, no tienden a desaparecer sus parlamentos, sino a crearlos, a fortalecerlos, a institucionalizarlos, a modernizarlos. En síntesis, a adaptarlos a los nuevos tiempos. ¿Pero qué es adaptarlos a los nuevos tiempos? Haciendo este cálculo que les decía de los 193 parlamentos nacionales que existen, sin contar los parlamentos subnacionales, existen alrededor, bueno, más de 46,000 diputados nacionales en el mundo, ¿sí? Y sin embargo, tendríamos que tener cuidado en que tener un parlamento o tener un congreso no es sinónimo de tener un ejercicio democrático del poder. En muchos países, primero hubo parlamento y después hubo democracia. Por eso es que tenemos que estar atentos no solo a la forma en que se eligen nuestros representantes, sino a la forma en que ejercen el poder una vez que son electos, o también a la forma en que ejercen el poder. ¿Qué significa entonces que nuestros parlamentos se adapten a los nuevos tiempos, o como yo les llamo, modernizarlos? Pues bueno, solo mencionaré para que en la segunda ronda pueda yo detenerme con algunos ejemplos, pero según la Unión Interparlamentaria y un grupo de estudiosos que se ha discutido mucho este tema de cómo modernizar o cómo ser actuales. De hecho, había un artículo, un texto de Anthony King que decía cómo fortalecer a los congresos, y entre paréntesis puso, en caso de que estemos seguros de querer hacerlo. Es decir, sí se puede fortalecer a los congresos, nada más que hay que saber cuáles son las consecuencias del fortalecimiento de los congresos de los parlamentos. Por ejemplo, en materia presupuestaria,
la Cámara de Diputados de México se ha fortalecido muchísimo con respecto al poder que tenía hace 10, 15, 20 años. Bueno, un ejemplo es lo que está sucediendo alrededor de esta Cámara, ¿no? Antes pues no tenía ningún sentido venir a tocar la puerta o tocar esta ventanilla, pues porque los asuntos se resolvían en otra ventanilla. Pero cuando empiezan a resolverse en esta, es porque empiezan a ejercer un poder que antes no ejercían, por las razones que fueran, pero es un poder que antes no se ejercía. Entonces, lo que hay que hacer ahora es poner bajo la lupa el ejercicio de ese poder parlamentario. Bueno, la Unión Interparlamentaria ha recomendado una serie de elementos para fortalecer a los parlamentos, los congresos, y solo los enuncio para tener la oportunidad después de mencionar algunos ejemplos. Primero, piso mínimo, un parlamento tiene que ser representativo. Por supuesto, representar no solo la diversidad ideológica, sino representar además la diversidad étnica, territorial, partidista de una comunidad determinada. Segundo, tiene que ser transparente, es decir, tiene que implementar políticas de publicidad sobre la actividad parlamentaria, transitar hacia que la publicidad de la información no dependa de que exista o no una mayoría. Por ejemplo, en México se ha avanzado en la institucionalización del canal del Congreso. Ojalá que avance, por cierto, la minuta que le otorga autonomía al canal del Congreso, en la medida en que eso va a permitir que no venga una mayoría a definir nuevas políticas para la administración de un órgano como este. Tercero, debe rendir cuentas. Y cuando decimos rendir cuentas, nos referimos a que los legisladores deben informar, explicar y justificar sus acciones. Y los partidos y los legisladores se hacen cargo de sus decisiones. Aquí tengo 20 segundos para esto. No significa que solo porque hay demandas de la sociedad se les tiene que hacer caso. Pues no se puede atender a todos y darle gustos a todos. Lo que es importante es que los legisladores expliquen y justifiquen sus decisiones, que nos expliquen por qué toman las decisiones que toman y no que se escondan las decisiones o que ni siquiera los partidos o los grupos parlamentarios suban a tomar una posición respecto de un dictamen que está siendo discutido o votado, ¿no? Por ejemplo. Cuarto, tiene que ser eficaz, es decir, tiene que atender las demandas, por supuesto, de la ciudadanía, pero tiene que atenderlas de forma oportuna. Si no las atiende de forma oportuna en el tiempo y a través de decisiones viables en su implementación, pues realmente no es eficaz. Quinto, tiene que ser profesional, es decir, tiene que contar con personal profesional altamente especializado. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que mucho del personal que se capacita, que se profesionaliza en nuestras cámaras, terminando la legislatura, tiene que estar tocando puertas dentro del propio Congreso para ver si alguien le puede dar la oportunidad de empezar de nuevo, ¿sí? Sexto, tiene que regirse bajo estrictos estándares de ética parlamentaria en la que se evite el conflicto de interés, en donde se castiguen las conductas que se aparten de estos estándares de ética parlamentaria. Sobre esto diría, por ejemplo, no entiendo, por ejemplo, esta idea de renunciar al fuero. De hecho, no sé, el licenciado Sadot es un experto constitucionalista, él debe saber más. Yo no sé si el fuero se puede renunciar. ¿Por qué no mejor renuncian al abuso de poder? ¿Sí? Es decir, porque eso sí se puede renunciar. Para el otro podríamos tener un debate jurídico al respecto, pero sería mejor que renunciaran al abuso de poder. Eso sería mucho mejor. Y séptimo, ser abierto. Y esta es una de las características a la que nos llevaba, ser un parlamento abierto. Pero el ser abierto no solo tiene que ser abierto e interactivo, sino que permita utilizar insumos externos de la academia, de la sociedad civil, pero también de quienes cabildean, porque tienen información para dar, porque son grupos de interés que tienen algo que aportar al debate. Es decir, no las organizaciones de la sociedad civil son buenas y los cabilderos son malos, no. Todos tienen algo que aportar al proceso legislativo, todos tienen algo que decir y lo que es importante es que en los dictámenes, en las discusiones, se les pueda dar respuesta
a estos intereses. Estos insumos complementan los internos, es decir, los de los legisladores, los de los asesores, los de los centros de estudios. Nosotros tenemos centros de estudio que han ido profesionalizando a sus investigadores, a sus subdirectores, a sus directores, etcétera, y hay que aprovechar ese potencial que se tiene y que no se vea con desconfianza los productos de estos propios centros de investigación. Concluyo solamente con la idea. El Parlamento abierto es antes que nada una oportunidad para reconstruir la relación entre representantes y representados. Es una forma distinta de hacer política que se distingue porque pone al ciudadano en el centro de las decisiones. El ciudadano no es más un espectador del proceso político, sino que es un actor central del mismo. Cuando nos referimos a la viabilidad de la democracia, es porque hasta ahora hemos encontrado en esta fórmula como la menos mala opción para resolver nuestras diferencias. Cuidémosla, protejámosla y por el contrario, lo que tendremos que hacer en adelante es fortalecer a nuestro Parlamento e institucionalizar prácticas en donde juntos construyamos decisiones colectivas. Un ejemplo, por cierto, es este seminario. Este seminario no hubiera sido posible sin la participación y colaboración de la Cámara de Diputados a través del CEDIV, de la Cámara de Senadores a través del Instituto Belisario Domínguez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del INAI y de las organizaciones de la sociedad civil que se reúnen en torno a la Alianza para el Parlamento Abierto. ¿Podemos trabajar juntos? Por supuesto que sí. Hay que institucionalizarlo y hay que hacer de esto una práctica común. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Kenguir Puente Martínez, y como siempre muy atinadas y reflexivas las observaciones que hace. El señalar que la institucionalización de los procedimientos conlleva necesariamente una ruta hacia el Parlamento abierto. Y además estos datos que nos señala frente a otros ensayos que hablan del declive de la representación en las legislaturas, esta emergencia y fortalecimiento de los congresos que ustedes nos han señalado. Y afirmar, como lo comentaban hoy por la mañana, que el Parlamento es el lugar adecuado para devolver la legitimidad de la democracia. Las 7 características que nos señala para el fortalecimiento, indudablemente que vienen a enriquecer al conjunto de análisis que ha permitido este seminario. Le agradecemos sus aportaciones, doctor. Antes de dar la palabra a la doctora Jaide Pérez Garrido, me voy a permitir presentar y agradecer la participación del doctor Max Kaiser, que se ha integrado a la mesa, a este panel. El doctor Max Kaiser, director de anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, asesor de Naciones Unidas en temas de combate a la corrupción y compras gubernamentales, es miembro de la ACADAC, de la Oficina de Naciones Unidas. Él es egresado del Tecnológico Autónomo de México y tiene una maestría en política latinoamericana. Autor de varios libros, entre los que destaca El combate a la corrupción, la gran tarea pendiente en México. Bienvenido, doctor. Cedemos el micrófono a Jaide Pérez Garrido, que, como hemos dicho, directora de Fundar del Centro de Análisis e Investigación. Por favor, sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Han sido 2 días de reflexiones y de discusiones interesantes. Tampoco me voy a detener mucho en los agradecimientos y saludos, pero sí no me había tocado la oportunidad de agradecer directamente al director del CEDIV, que fue uno de los centros de la Cámara de Diputados que, junto con el Instituto Belisario Domínguez y las otras instituciones, hacen que sea posible que el día de hoy estemos discutiendo estos temas. Y me parece particularmente relevante porque
Fue difícil, digamos, en la primera edición, digamos, hace algunos años de este esfuerzo nacional por reflexionar acerca del estado actual de los congresos en México, contar con la voluntad y la motivación de la Cámara de Diputados. En ese momento únicamente recibimos respuesta y colaboración de parte del Senado, entonces es particularmente relevante que a partir del centro se haya sumado la Cámara de Diputados este año. Como ya decía Kenvirg, el propósito de esta mesa es discutir las posibilidades y los alcances de la conformación de un modelo de parlamento abierto para el Congreso de la Unión. Entonces, para poder hablar acerca de las posibilidades, las condiciones necesarias y los elementos que podría contener un modelo de parlamento abierto, pues creo que primero uno tiene que posicionarse claramente con respecto a qué entiende por parlamento abierto. Y si bien se ha discutido mucho en el transcurso de los últimos 2 días, yo quisiera decir desde el punto de vista personal y también desde Fundar, qué entendemos por parlamento abierto. Y también reconocer que el Poder Legislativo, como ya se ha dicho en muchos otros de los paneles, está, la verdad, francamente rezagado en esta materia. Primero, uno de los elementos principales es la transparencia y el acceso a la información. Hemos dado un paso adelante ahora que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos también es el órgano garante del Poder Legislativo, del Poder Judicial, que se ha elevado a ser un órgano constitucional autónomo, pero hay que decir que todavía la información con la que contamos es información muy mínima, es información que no cumple con los estándares de calidad y de accesibilidad para que realmente un ciudadano o una ciudadana interesada en conocer el trabajo de la Cámara de Diputados o del Senado pueda conocer esta información de manera accesible, de manera oportuna, de manera completa. Más aún en el caso del Poder Legislativo, en donde todo el tiempo hay una efervescencia política importante y los temas de discusión pierden vigencia muy rápido, es muy importante que haya posibilidades de conocer esta información de manera oportuna. Si bien está el canal formal de ingresar solicitudes de acceso a la información, hay que decir que las páginas de internet tienen un rezago importante. La verdad es que si uno revisa particularmente la página de internet de la Cámara de Diputados, pues yo debo decir que tiene como por lo menos 2 décadas de retraso. Sí es una página muy poco accesible que no permite hacer una búsqueda sencilla, no permite entender y darse una idea del trabajo parlamentario. Entonces, en ese sentido, creo que vale la pena pensar en posibilidades de identificar cuál es la información que es relevante para la ciudadanía, cuáles son los temas de debate legislativo, qué reformas, qué leyes, qué temas se están discutiendo y hacer un esfuerzo por abrir por lo menos micrositios o canales de comunicación específicos para esos temas. En el caso de el segundo principio, que sería cómo se relaciona el Poder Legislativo con la ciudadanía, con los distintos grupos y sectores de la sociedad, habría que preguntarnos justamente cuáles son los canales que abre la Cámara de Diputados o que abre el Senado de la República para relacionarse, para vincularse, para escuchar y para responder lo que tiene que decir la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos campesinos, distintos actores sociales, académicos, etcétera, que tendrían que ser representados en este espacio. Y aquí creo que hay que decir que no hay canales formales de participación, es decir, vemos manifestaciones y actos como los que casi nos impiden entrar el día de hoy aquí a la Cámara, que son una manifestación de grupos, ¿no?, de sectores de población que tienen algo que decir y que no encuentran otra manera necesariamente de ser escuchados y de canalizar sus propuestas, sus inquietudes y sus demandas hacia un poder que en teoría tendría que representarlos. En el caso, por ejemplo, de las organizaciones de la sociedad civil o de grupos
digamos, organizados, a lo mejor más profesionalizados, con propuestas técnicas. Hay que decir que hay que hacer pues estrategias de incidencia cada vez que uno quiere proponer algo, discutir algo, porque no hay canales de participación sustantiva formalmente establecidos en la ley orgánica, que se respeten, que se cumplan y que se lleven a cabo. Es francamente complicado tratar de llegar a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores a hacer propuestas, que estas propuestas sean escuchadas y que luego realmente se discutan, se debatan y tengamos una devolución con respecto al proceso de toma de decisión y cómo fueron estas procesadas. Por otro lado, el tema de la rendición de cuentas, ¿no?, que sería el tercer principio del Parlamento abierto. Y aquí la pregunta es cómo la Cámara de Diputados y el Senado, que es lo que nos ocupa en esta mesa, rinde cuentas a la ciudadanía, a los sectores que representa, a los distintos grupos de población que tienen intereses y que en teoría tendrían que ser representados por estos dos cuerpos legislativos. Hay que decir que pues lo que vemos es, por una parte, informes legislativos en lo individual, de diputados y de senadores, que en el mejor de los casos sí rinden cuentas acerca de su actuar legislativo, de su trabajo cotidiano, pero que en el peor de los casos resultan eventos de promoción personal, casi parecen campañas electorales para promocionar los siguientes puestos que están buscando. Entonces, francamente, no hay mecanismos de rendición de cuentas. Hay, y ya lo comentábamos al inicio de este seminario, procesos de designación de titulares de órganos autónomos o de dependencias del gobierno, en donde nos enteramos que se ha decidido por un candidato u otro candidato, pero no conocemos cuál fue el proceso de discusión para elegir una persona y no a otra, cuáles fueron los instrumentos de valoración de estos perfiles y por qué efectivamente las personas que eligen son las mejores personas para ocupar el cargo. Me refiero, por ejemplo, a los órganos autónomos de derechos humanos, a las comisiones de acceso a la información, últimamente a la Secretaría de la Función Pública o de la Procuraduría General de la República. Lo que la ciudadanía conoce son las decisiones finales, sin que haya un ejercicio claro de rendición de cuentas en donde sepamos qué se estudia, qué se valora y finalmente cómo se toman esas decisiones. Y por último está el uso de las tecnologías de la información. Creo que en estos dos días hemos visto cómo efectivamente cuando las tecnologías son utilizadas de manera estratégica, sí funcionan para acercar el vínculo entre representados y representantes, como las redes sociales y otras utilidades de las tecnologías efectivamente pueden acercar el vínculo y pueden ayudar de una manera poco costosa a que esta relación se vaya transformando. Este sería, digamos, como la conceptualización de Parlamento abierto a partir de estos 4 principios: transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y uso de nuevas tecnologías de la información. Y en términos generales hay que decir que, pues francamente, el Congreso está rezagado de manera importante y que tampoco es que tengamos que inventar la rueda, ¿no? Hace 2 años y medio más o menos, 2 años y medio, firmamos un acuerdo para el establecimiento de un modelo de Parlamento abierto entre la Cámara de Diputados, el Senado, el INAI y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. Ese documento, ese modelo está guardado en el cajón. Ahí de alguna manera se avanzaba cuáles son los lineamientos, la estructura de funcionamiento de este modelo, cómo podría funcionar, con qué objetivos, y la verdad decía, no hay que inventar la rueda. Creo que se trata de desempolvarlo, de ver qué sigue funcionando, qué nos parece accesible y empezar a aterrizarlo. Si hay oportunidad en la siguiente ocasión, pues aterrizo un poco más sobre ese acuerdo y el modelo que plantea. Muchas gracias, doctora Haide Pérez Garrido, y apreciamos este diagnóstico que hace del trabajo que ha realizado o que lleva a cabo el Poder Legislativo, haciendo énfasis, como lo había también señalado el doctor Kervin Puente, de estos componentes que debe tener la conceptualización del Parlamento abierto, sobre todo enfatizando la información,
la relación del Poder Legislativo con la ciudadanía, rendición de cuentas y el uso de tecnologías. Enseguida escucharemos a la diputada Cecilia Romero Castillo, que, como lo hemos comentado, y es secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias. La tercera en línea también se va a ahorrar tiempo de los agradecimientos para aprovechar los primeros 6 minutos, pero además del agradecimiento, pues también quiero decir que me da muchísimo gusto compartir este espacio con el doctor Sadot Sánchez, con Cambridge, con la doctora, con Max Kaiser. Muchas gracias por la invitación. Y realmente me parece no solamente interesante, sino una llamada de atención lo que tanto el doctor Puente como la licenciada acaban de mencionar respecto al tema del Parlamento abierto. Ellos han mencionado, igual que el doctor Sadot Sánchez, la parte fundamental y sustantiva de lo que debe ser el Parlamento abierto, que es que el ciudadano esté en el centro. Esto es fundamental, pero aquí hay que hacer una reflexión inicial que considero fundamental, no solamente para este panel y para la discusión que estamos teniendo, sino para el modo de ver las cosas hacia un futuro que pueda ir mejorando esta situación social en la que estamos inmersos. Y es un poco esta idea de que tiene que haber Parlamento abierto porque la democracia representativa no ha dado resultado. O tiene que haber Parlamento abierto porque los ciudadanos son buenos, son impolutos, son transparentes, son inteligentes, y los políticos son corruptos, son malos, están cooptados, son déspotas, son obscuros. El ciudadano al centro es el ciudadano que somos todos, los que nos dedicamos a la política y los que no se dedican a la política. Yo entiendo, comprendo y comparto una larga serie de razones por las cuales se ha dado esta separación, los políticos y los ciudadanos. Sin embargo, por ahí no vamos a llegar a ningún lado. En la medida en que busquemos utilizar el Parlamento abierto como una lanza en contra del político corrupto, nos chocaremos siempre con alguno o algunos políticos corruptos que no permitan que el Parlamento se abra. Me parece esta reflexión de base, de inicio, creo que es fundamental. No cabe duda que los que nos dedicamos los ciudadanos que nos dedicamos a la política tenemos mayor responsabilidad que los ciudadanos que no se dedican a la política, de abrir espacios, de crear posibilidades y de demostrar con nuestras acciones que realmente merecemos ser los representantes de aquellos ciudadanos que no se dedican a la política. Pero el tema está en incorporar armónicamente las expresiones ciudadanas en el Parlamento para que entonces sí el ciudadano esté al centro de todo lo que se decida en este caso en el Poder Legislativo. No cabe duda que hay otro dilema o alguna otra situación que podría estársenos presentando, la democracia representativa versus el Parlamento abierto. Y me parece que este es precisamente lo que no se debe hacer. Los representantes populares no solamente dejamos de tener una obligación de representar a nuestros electores cuando hay Parlamento abierto, sino al revés. Es una forma adecuada de perfeccionar, de enriquecer, de armonizar la toma de decisiones, porque es precisamente la definición, digamos, básica del Parlamento abierto, esta nueva relación entre la sociedad y gobierno, o en este caso entre la sociedad y el Parlamento, para que se fortalezca precisamente la participación ciudadana. Entonces, los representantes debemos esforzarnos por ser canales de participación de la ciudadanía hacia el Parlamento. Y parte importante de este trabajo es este nuevo
modo, esta nueva forma de relacionarlos con la sociedad, que es precisamente el Parlamento abierto, hacia el cual creo que si no caminamos, pues sí habría cada vez una mayor decadencia seguramente de esto de la representación de la democracia representativa. ¿Cuáles son, creo yo, los mayores enemigos del Parlamento abierto? Pues en primer lugar la credibilidad. La gente no cree en los políticos y en el caso específico en los legisladores. Entonces, un enemigo del Parlamento abierto es la falta de credibilidad en que se pueda realmente lograr algo al relacionarse con el Parlamento. Otro enemigo es la corrupción. No cabe duda que el hecho de decir, ¿para qué pregunto esto si me van a contestar algo que no es, o a lo mejor ni me van a contestar? ¿Para qué pretendo yo buscar respuestas si estas respuestas no van a servir para mejorar una serie de situaciones que se dan? Y el tercer enemigo, yo diría, es la impunidad. Es como una cadenita. Está la falta de credibilidad, la corrupción y la impunidad. Cuando una serie de acciones tendientes a castigar a un culpable simplemente se ven obstaculizadas por la opacidad, por la falta de posibilidades, por la falta de espacios, por la falta de voluntad, entonces se configura este trío de enemigos del Parlamento abierto. Pero así como hay enemigos, también hay amigos. ¿Cuáles son los amigos del Parlamento abierto? Pues en primer lugar es la confianza, ¿no? El que los parlamentarios, los congresistas, los legisladores seamos merecedores de la confianza ciudadana. ¿Cómo podemos cambiar este círculo virtuoso en un círculo, este círculo vicioso en un círculo virtuoso que nos permita retomar la confianza de los electores, de los ciudadanos? El segundo amigo es la integridad. Si un político o si un cuerpo parlamentario, si un congreso, si una Cámara de Diputados no asume como centro de su trabajo político, representativo, parlamentario, la integridad que debe caracterizar al servidor público, no podremos entonces asumir como amigo del Parlamento abierto a la integridad. Y otro elemento también de amigos del Parlamento abierto es finalmente el castigo a los culpables. Si nosotros somos capaces como sociedad, como políticos, de finalmente hacer que culmine un ejercicio en una toma de decisión que castigue a los culpables, seguiremos en una situación que el Parlamento abierto no podrá solucionar por sí. Es un tema fundamental en cuanto al trabajo, digamos, previo para poder incorporarnos al Parlamento abierto. La situación actual tiene, digo brevemente, a mi modo de ver, tres problemas fuertes que impiden la normalidad en el ejercicio del Parlamento abierto, el acceso a una situación de Parlamento abierto. Por una parte, sí hay problemas sociales, ya vimos que existen un cúmulo importante de organizaciones de la sociedad civil que a su vez se configuran en obstáculos para los ciudadanos en su acceso a los representantes, porque son organizaciones en muchos casos con líderes sempiternos que dejan de representar a los ciudadanos para representarse a sí mismos y son quienes vienen a las cámaras a decir, yo soy el sector X de la economía, de la sociedad, del campo, del empresariado. Tenemos también, por supuesto, y hay que reconocerlo así, problemas legales. Hay una reglamentación, una normatividad muy incipiente, que no es obstáculo definitivo, pero existe. Tenemos también una falta de armonización de leyes, hay un atraso importante en la aplicación de estas leyes que ya existen en el ámbito legislativo y también en algunas ocasiones se ofrecen soluciones, y lo digo con un inmenso respeto a los académicos, porque qué bueno que ellos son los que ponen el marco para muchas cosas, pero en algunas ocasiones se nos presentan soluciones académicas, teóricas, que no
hemos sido capaces de aterrizar para ponerlas en práctica. Y por otro lado también los problemas tecnológicos, el atraso en la implementación de plataformas de acceso y la inaccesibilidad a estos espacios digitales. No es que no esté la información, pero para llegar a ella, el número de clics que se da para finalmente encontrar lo que buscabas es muchas veces demasiado largo como para que un ciudadano común y corriente pueda acceder fácilmente. También hay complicaciones técnicas y sobre todo en estos momentos presupuestales que hacen difícil y complicado el poder avanzar hacia un parlamento abierto. Y en la siguiente intervención diré cómo sí, que me parece que es lo más importante. Muchas gracias, diputada. Y aquí con la innegable experiencia legislativa que usted ha acumulado, nos ha hecho también una radiografía de lo que es el funcionamiento y sobre todo advertir que no existen dilemas entre democracia representativa y parlamento abierto, sino que el camino es precisamente esta reconstrucción de la relación entre ciudadanos y el poder legislativo, concretamente los parlamentos. Esta armonización que debe de caminar incluso frente a los retos que usted nos ha señalado, la credibilidad, corrupción e impunidad, y que deben de vencerse con los aliados en la confianza, integridad y sanciones. Enseguida le cedemos el uso del micrófono al doctor Mas Kaiser, de quien hemos ya leído su ficha curricular. Si es tan amable, doctor. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este recinto para hablar de un tema tan importante. Agradezco el haberme incluido en esta tan interesante mesa. Empezaría diciendo, hay una crisis mundial que tenemos que reconocer, que está a la vista de todo el mundo y fue evidente en el Brexit, es evidente el día de hoy en las elecciones que hay en Estados Unidos, fue evidente en Colombia, y la crisis tiene que ver con una palabra que es lejanía. La sociedad se siente lejana de la clase política, se siente lejana del Estado, se siente lejana de los órganos del Estado. Siente que los órganos del Estado y la clase política están tomando decisiones que no los representan, que ellos no querían, que la sociedad no había pedido, que la sociedad no siente los beneficios de las decisiones que está tomando la clase política. Esa lejanía genera básicamente dos cosas: frustración, ¿no? Y de esta frustración se derivan peligros como los que estamos viendo el día de hoy, que alguien que se diga distinto de la clase política pueda utilizar ese discurso del que hablaba la diputada Romero, que es: todos los políticos son malos y todos los ciudadanos o los alejados de la política son buenos. Yo, alejado de la política, vengo a ofrecerles todas las soluciones. Cuando la clase social, la sociedad se siente tan alejada de la clase política, este discurso es muy vendible, este discurso es muy manejable. Porque yo no soy de ellos, yo no soy de los de la clase política, yo soy de ustedes los ciudadanos, yo no soy del Estado, yo no soy de los partidos políticos, yo soy de los ciudadanos, yo soy cercano a ti. Ese discurso vende muy bien porque hay una frustración enorme derivado de esta lejanía. Lo otro que se genera es irresponsabilidad, es decir, si los que están tomando las grandes decisiones son otros y no yo no soy responsable, yo no tengo que hacerme responsable de esas decisiones, yo no tengo que participar de esas decisiones, yo no tengo ni siquiera que cumplir con esas decisiones. Y esto rompe varios principios importantes del modelo de sistema democrático constitucional, ¿no? Porque esos que están tomando las grandes decisiones generan vínculos, generan leyes, generan procesos que eventualmente tendrían que someter a todos. Pero si yo tengo el pretexto de yo no fui incluido, a mí no me incluyeron en esa decisión, no me siento representado en esa decisión, genera un pretexto para la irresponsabilidad. Ese fenómeno lo estamos viendo en el mundo y es gravísimo porque, como decía la diputada Romero, pone a la política y a los políticos como los culpables de todos los males y evita distinciones que deben hacerse, distinciones objetivas de quienes sí están haciendo la chamba y de quienes sí están siendo responsables y de quienes sí están tomando buenas decisiones de los que no. Se pierde esa distinción, se pierde esa claridad y por lo tanto
hay un grupo de malos y un grupo de buenos. Y entonces hay una crisis del modelo de democracia representativa. El Parlamento abierto es justo una oportunidad para experimentar una solución a esa crisis. Hoy en la mañana les platico una breve historia. En la mañana doy clases de Derecho Constitucional en el ITAM y de repente le preguntaba a mis alumnos, a ver, ¿por qué los millennials en Estados Unidos hoy sienten que van a ir a la boleta y van a tomar una horrible decisión entre el malo y el peor? ¿Por qué los millennials sienten que no llegaron dos buenas personas o no llegó por lo menos una persona que es aceptable para ustedes? Y justo lo que salió de la discusión de hoy es que se sienten lejanos, sienten que el Estado es un monstruo muy complejo, muy difícil de entender, muy alejado de sus intereses, muy alejado de las sensibilidades, pero también que tiene pocos canales. Perdón que vaya a decir esto, pero tampoco se sienten representados por el puente natural de los sistemas representativos que son los partidos. No lo sienten. Se los pregunté y no sienten, no con uno ni con otro, con ninguno. No sienten que haya un puente adecuado para canalizar esas demandas que tienen. Y a la pregunta, bueno, ¿cómo tú, millennial, te interesarías en participar en el sistema democrático? ¿Cómo te gustaría participar en la democracia? Y la primera respuesta es, me gustaría tener un canal para proponer cosas. Y como bien decía Aide, proponer cosas no es mandar un oficio a la oficina del diputado o venir a hacer el lobby a la oficina del diputado o cerrar las puertas. Una disculpa por llegar tarde, pero no me dejaban entrar a ninguna de las puertas. Venir a cerrar alguna de las puertas para con carteles exigir cosas. Ellos no sienten, un millennial de una universidad no siente que esa sea una vía que él vaya a tomar un día. No va a tomar una calle, no va a tomar el Congreso y no va a venir a hacer lobby a una oficina de un diputado. Y por lo tanto él siente que no puede proponer. Y si no puede proponer, lo segundo que les causa frustración es que no pueden crear, ¿no? No pueden participar en el proceso creativo de las soluciones que el país necesita para los distintos temas. Y por lo tanto, si no pueden proponer y no pueden crear, sienten que tampoco pueden vigilar, ¿no? No pueden vigilar cómo se crean esas decisiones y cómo después se implementan esas decisiones. Pero lo grave de todo esto, que fue la reflexión que llegamos al final, es que por lo tanto no se sienten responsables de esas decisiones. No se sienten responsables ni de su implementación, pero tampoco se sienten responsables eventualmente de cumplir con esas instituciones, con esos procesos, con esas leyes que se crean. Ellos lo que quieren, lo que me decían es, yo quiero participar activa y sistemáticamente. Ese es el propósito del Parlamento abierto. No la participación esporádica, no la participación de contexto, no en los temas de moda, sino el canal abierto para que haya una participación activa y sistemática. Después de ver la frustración que había generado yo con el tema en el grupo, les platiqué la historia de la Ley 3 de 3. Varios de ellos participaron conmigo en conseguir firmas y en hacer, digamos, la promoción de la ley. Y les platicaba qué fue lo que pasó después de que llegamos al Senado con las 634,000 firmas. Y lo que pasó fue muy curioso. Lo que pasó fue que sacamos a los senadores de su zona de confort. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque, digamos, en el Senado y en la Cámara de Diputados, la costumbre es, abriendo los periodos de sesiones, se invita a la sociedad, se invita a la academia, se hacen foros como este, se habla de los temas genéricos, corrupción fea, anticorrupción bonita, ¿no? Y, digamos, todo el mundo maneja los temas muy genéricos. Y al final se hacen, digamos, las memorias del foro y después las negociaciones se hacen en otro lado, ¿no? El modelo de Parlamento abierto que exigimos cuando entramos al Senado con la Ley 3 de 3 cambió esa manera de jugar. Porque dijimos, no, los temas se discuten en público. Los temas tienen nombre y apellido. Las propuestas tienen nombre y apellido. La información está a la vista de todo mundo. Y lo que pasó fue muy curioso. Porque a partir de las primeras sesiones, cuando ya habíamos pasado del genérico corrupción fea, anticorrupción necesaria, cuando ya habíamos pasado de ese discurso político a platiquemos de la Plataforma Digital Nacional, platiquemos del Comité de Participación Ciudadana, de las funciones de cada uno de los órganos, platiquemos del rol que va a tener la Secretaría Técnica. Cuando empezamos a hablar de los temas técnicos, se sintió en el ambiente de la discusión
una incomodidad muy importante de parte de quienes no están acostumbrados a recibir de la sociedad una discusión técnica sobre los temas que además está grabada en el canal del Congreso. Después de platicarles esto a mis alumnos y decirles si finalmente en junio se firmaron esas 7 leyes en la que participamos varias personas de manera directa en la discusión técnica de los temas, la cara de mis alumnos era de menos frustración, porque finalmente un ejercicio de Parlamento abierto había provocado la construcción de un sistema nacional anticorrupción que no tenía las características que hace un año se pensaba que iba a tener. Tenía cosas mucho más complejas, mucho más graves, mucho más fuertes de lo que la clase política pensaba que iba a tener este sistema hace unos años. Ahora, una reflexión que hacía con ellos, que hago con ustedes, es que el Parlamento abierto no tiene la intención de sustituir la importantísima función de los representantes de un sistema democrático. Como lo decía la diputada Romero, la idea no es sustituirlos en la función, la idea no es que ahora la sociedad haga todo y proponga todo y quienes tienen la función y la facultad de aprobar leyes simplemente tomen y aprueben. No, la idea es que se convierta en un puente que la sociedad en este momento no siente tener. El puente que procesa esas miles de demandas, las convierte en algo positivo. Y ese algo positivo, como bien decía la diputada Romero, se convierte después en algo técnico, que puede procesarse en un órgano que tiene muchas reglas, que tiene muchos procesos y que tiene distintas posiciones políticas. Esa es la idea. La tentación que hay siempre en la sociedad civil cuando ya tuvo un proceso exitoso es que después quiera sustituir a los órganos de gobierno en sus funciones. Creo que esa no es la propuesta. Un modelo de Parlamento abierto debe generar un puente eficaz, pero solo el puente, no el puente y la llegada. Porque si se genera el puente y la llegada, si se genera el puente y el destino, entonces lo que podemos provocar es que quienes tienen la responsabilidad después digan que no son los responsables de las decisiones que se toman en el país, ¿no? Creo que esa es la idea que yo quería comunicarles. Agradezco mucho la invitación. Esperaré para la siguiente intervención para hacer algún par de reflexiones extras. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y con una gran oportunidad, como inicia su exposición, la cierra de igual manera. Comienza señalando esta lejanía que existe entre la ciudadanía y los poderes, y particularmente el poder legislativo, pero da la solución de que el Parlamento abierto se constituya como un puente que permita ese tránsito de ideas, de propuestas, pero que además se refleje en la escucha del poder legislativo. En esta segunda parte, les voy a rogar a los panelistas que pudiesen atender las diferentes inquietudes que a través de las papeletas nos han hecho llegar las personas de nuestro auditorio, así como comentar lo que ya algunos lo han hecho. ¿Cuál sería la propuesta que ya la investigadora Aide Pérez lo ha comentado, de este modelo para el poder legislativo mexicano del Parlamento abierto? Voy a dar lectura a algunas de las preguntas para que puedan orientar esta segunda intervención de los señores ponentes, las señoras y los señores ponentes. Eduardo Castellanos comenta: la nueva relación sociedad-gobierno que entraña la propuesta de parlamento abierto no implica una forma de desvirtuar el mandato representativo, más aún cuando no existe mandato imperativo. Además, los medios de control de la constitucionalidad y convencionalidad de las leyes no significan un límite a la estrategia del Parlamento abierto. Sandra Alonso dice: ¿es la participación ciudadana en el Congreso una simulación? Jaime Rivera Sánchez dice: ¿cómo miden desde el extranjero la corrupción de un país? Percepción, flujo de capitalismo externo, hay formas de presionar a un país a no ser corrupto, a sancionarse. Y
Una última pregunta, las siguientes las vamos a leer en el último bloque. Dice, como pensador crítico me preocupa que no se aterrice ni se cristalice este pensamiento de modelo de parlamento abierto en México. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos mexicanos para que se ponga en práctica con compromiso y responsabilidad la idea del modelo de un parlamento abierto? Les agradeceremos a los señores ponentes hacer una alusión a estas preguntas e iniciamos en la forma que en el orden anterior le pediríamos al doctor Pérez Puente, estoy con Puente, el Puente ya lo dijo el doctor Masqueiser, esa es la respuesta y sin embargo yo insisto en no señalar el Puente. Doctor Kenvir Puente Martínez, si es tan amable, por favor, y disculpe. Gracias. A ver, yo quisiera mencionar un par de, digamos, de ejemplos, porque pareciera, efectivamente, en ocasiones pareciera como que, bueno, y sí, concretito, ¿qué podemos hacer? Y pareciera como que solo es un debate casi filosófico, sí es buena la participación de la sociedad y que bueno, estamos todos de acuerdo y ya, vámonos, ¿no? Sí hay experiencias exitosas y quisiera referirme, obviamente no podría contestar todas las preguntas, pero me referiré a un par, sobre todo a la maestro Castellanos. Es decir, cuando en aquel debate, que sí era filosófico, por cierto, de Edmund Burke, de la representación política, una de las cosas que se discutía es si tenían un mandato o no los diputados una vez electos. Y él, muy poco popular, por cierto, pero contesta, pues no tenemos un mandato, yo voy a estar atento a lo que ustedes digan, pero ustedes me han electo para que yo decida por ustedes. Estábamos hablando de una época distinta, una época en la que para que el legislador tuviera contacto con sus electores o con sus constituencies, pues tenía que pasar mucho tiempo, tenía que ir el diputado a su distrito, tenía que hacer reuniones distritales, etcétera, cada 15 días, cada vez que se pudiera, etcétera. Y además, una de las cosas que de alguna forma dice Burke a los ciudadanos que lo eligen es, además, yo no les puedo preguntar a ustedes cosas tan técnicas, tan difíciles que ustedes no saben, ustedes son unos ignorantes y yo soy un experto, yo soy alguien que sí sabe, además por eso me eligieron, porque yo sí sé, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente, eso era para una sociedad que no es la de hoy. Hoy en día los ciudadanos están informados, los ciudadanos tienen opinión, los ciudadanos pueden seguir en tiempo real lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, o es más, pueden seguir lo que está sucediendo en otras actividades del propio Congreso gracias a la transmisión multiplataforma del canal del Congreso, ¿no? No nada más transmite los plenos, ¿no? Bueno, y entonces yo dividiría, sí, esa era la representación 1.0 y ahora necesitamos una representación 2.0, una nueva forma de hacer política. ¿Hay esos instrumentos? Sí los hay. Solo algunos ejemplos concretos, pero también en México ha habido experiencias exitosas. Yo me referiría a tres que me gustan mucho, tan solo del último año. El último año, como ustedes quizá recuerden, hubo un escándalo muy importante en el Parlamento británico de credibilidad de los diputados por el abuso de recursos, etcétera. Bueno, se crearon dos instrumentos. El presidente del Parlamento británico creó una comisión de democracia digital. No una comisión más para que un diputado dijera que era presidente de algo, aunque no tuviera nada que dictaminar, ni tuviera nada que hacer. No. Creó una comisión que se reúne, que sesiona, y en la que solo una tercera parte de sus integrantes son diputados. Los demás es personal de la Cámara, personal del Parlamento, que tiene muchos años trabajando en el Parlamento, y la otra tercera parte son expertos externos y miembros de la sociedad civil, que se reúnen, interactúan y le proponen al Parlamento
nuevas estrategias de comunicación con la sociedad. Esta Comisión de Democracia Digital ha implementado muchas sugerencias de cómo cambiar la forma de hacer las cosas. Ha propuesto nuevas formas para hacer que comparezcan los funcionarios públicos. Ha cambiado el modelo de las comparecencias y de las reuniones de trabajo con expertos y de lo que allá le llaman presentación de evidencias. Bueno, segundo, otra experiencia exitosa también en el Parlamento británico, el Comité de Peticiones Públicas. El Comité de Peticiones Públicas es una comisión que se creó y que va, más que una comisión física que se reúne, es básicamente una plataforma digital. Ustedes conocen la plataforma change.org, en donde uno puede suscribir cualquier demanda que alguien pone. Bueno, esta es muy similar. El punto con el Comité de Peticiones Públicas del Parlamento Británico es que si una petición electrónica no tiene que estar certificada y presentar copia de la credencial del elector, ni nada, no. Si una petición llega a las 10,000 firmas, el gobierno está obligado a darle una respuesta por escrito. Pero si la petición en la plataforma llega a las 100,000 firmas, se tiene que agendar en la próxima sesión del Parlamento un debate para que los partidos políticos presenten una posición respecto de ese asunto que la sociedad les está demandando. Es decir, la sociedad puede ahora influir en la agenda legislativa y en el orden del día. Puede ponerles asuntos en el orden del día. No cualquiera, tiene que reunir cierto número de firmas, lo cual me parece legítimo. Pero de que hay experiencias exitosas, las hay. De hecho, ahora están en un debate muy interesante porque una petición que ahora tiene millones de firmas es para debatir, echar para atrás la decisión del Brexit, por ejemplo. Y entonces están en un debate de constitucionalidad o no, de si podrían o no vetar algo que ya se votó en un referéndum. Bueno, es decir, ¿esto qué quiere decir? El ciudadano no solo es un actor que ve lo que está sucediendo, sino que ahora puede incidir en lo que está sucediendo, ¿sí? Y esa es la diferencia. A mí me gusta dar este ejemplo del canal del Congreso, en donde dejamos que el ciudadano ahora tenga el control. Antes, si ustedes recuerdan, el canal de televisión del Congreso transmitía, bueno, lo sigue haciendo, martes, ¿cómo es? Martes Cámara de Diputados, jueves Cámara de Senadores, ya no me acuerdo cómo es, pero es decir, una y una. No importa lo que pase, ¿no? Es decir, pero si algo muy importante pasa, entonces la propia dirección del canal le consulta a la comisión bicameral si pueden hacer un cambalache y entonces ahora la del Senado lo hace el martes y entonces ok. ¿Qué es lo que pasa? Que antes se pensaba al ciudadano como aquel que recibe la información y entonces nosotros decidíamos qué es lo que debía ver el ciudadano. Es decir, como ahora creemos que lo que va a suceder en la Cámara de Diputados es muy importante el martes, pues entonces lo ponemos a ver el martes, la transmisión de la Cámara de Diputados, y el jueves la del Senado. Bueno, lo que cambia ahora es que con la multiplataforma, ustedes se meten en la página de internet y ustedes deciden qué ver, ¿sí? Ustedes se meten a la página del canal. Claro, todavía con ciertas limitaciones, porque solo se pueden transmitir, me decía la directora del canal, 6 actividades simultáneamente, cuando muchas veces están sucediendo más de 6 actividades en ambas cámaras simultáneamente. ¿Qué es lo que tendría que suceder? Pues bueno, obviamente tendría que tener autonomía el canal para no pedirle permiso a las comisiones para estar presente en las sesiones de las comisiones. No debería de ser a petición de parte, sino que tendría que estar el canal transmitiendo, pase lo que pase, en todas las actividades que están. Para eso se requiere que inversión, sí, por eso se requiere de autonomía de gestión y autonomía financiera para que lo pueda hacer y destinar recursos para ello. Pero eso permite que el ciudadano elija qué ver, ¿sí? Y que haya otros mecanismos de interacción. La propia, refiriéndome otra vez al Parlamento Británico, el Parlamento Británico creó una página, no me acuerdo ahorita cuál es, pero creo que es Interact Parliament o algo así, en donde tienen distintas formas de contacto y distintas formas de comunicación. Entonces, uno puede darle seguimiento a los distintos asuntos que están sucediendo simultáneamente en el Congreso, pero además, ahí mismo viene
¿cómo puedes interactuar en eso? Es decir, desde pedir audiencia, porque se garantiza un periodo de audiencias de una semana cuando se está dictaminando algo, y entonces puedes presentar evidencia, puedes incorporar evidencia al expediente legislativo, es decir, si tú tienes algo que decir, no necesariamente puedes comparecer, sino que tienes la posibilidad de entregar documentación para que sea tomado en cuenta por el Parlamento o por la comisión que esté dictaminando. Es decir, de que existen instrumentos, por supuesto que existen. Y en México también ha habido, sin necesidad, por cierto, de reformar la ley orgánica o el reglamento y decir, vamos a hacer una comisión que reforme el reglamento para hacer un parlamento abierto. No, basta con que quieran hacerlo. En el Senado hace muy poco, un grupo de senadores decidió recibir preguntas para una comparecencia de algún secretario de Estado, recibir preguntas por medio de Twitter con un hashtag, ¿sí? Creo que era Tu Voz en el Senado, ya no me acuerdo, hashtag Tu Voz en el Senado. Y los senadores que encabezaron esta iniciativa de varios partidos recibieron todas estas preguntas y simplemente transmitieron las preguntas y se las hicieron a quien estaba compareciendo. Fue una forma de interacción sin necesidad de modificar las reglas, las leyes, no violaron ningún procedimiento, etcétera. Ahora, ¿qué sería bueno? Que avanzáramos en la institucionalización de este tipo de prácticas, que no sea a voluntad de un legislador, porque si ese legislador se va, pide licencia o simplemente se levantó de malas, pues ya no lo hizo, ¿no? Sino que tengamos ahora abiertos esos canales para que se pueda hacer en el momento en que se quiera. Lo importante siempre, en todo caso, es que en un parlamento abierto las puertas se abren desde afuera. Y esa es la diferencia con un parlamento cerrado. Las puertas no se tocan, sino que se abren desde afuera. Y en un parlamento abierto debemos pensar en eso, en que el ciudadano tiene la posibilidad de entrar y de entrar en el proceso legislativo, de entrar y de proponer cosas y de que nosotros sometamos siempre los asuntos que están en consideración al mayor interés de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Puente Martínez. Y pasaríamos el micrófono a Jaide Pérez Garrido, dando lectura a algunas otras de las preguntas que nos han hecho los compañeros y los asistentes a este seminario. ¿Considera que la clase política realmente le importa la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos o actúan en base a presiones de la sociedad? Le agradecemos su intervención. Sí, muchas gracias. A ver, me importa mucho tratar de responder o compartir mi punto de vista con respecto a una de las preguntas que leí al principio, con respecto a si el Parlamento abierto desvirtúa el mandato representativo de la democracia. Yo francamente los invitaría a reflexionar si lo que desvirtúa el mandato representativo no es más bien los escándalos de corrupción y de impunidad que podemos observar todos los días en los medios de comunicación. O sea, me parece que la democracia se ha desvirtuado por sí sola, en el caso mexicano, al tener grandes casos de violaciones, por ejemplo, graves de derechos humanos que permanecen año con año en la impunidad. O sea, el que no tengamos una respuesta efectiva, clara, contundente, objetiva de qué pasó con los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa, me parece que eso es lo que desvirtúa a la democracia mexicana. Que observemos todos los días escándalos de corrupción del gabinete del país, del presidente, del círculo cercano del presidente, del gabinete, y que finalmente no suceda nada en materia de rendición de cuentas efectiva, eso desvirtúa a la democracia mexicana. Que el papel del poder legislativo no haya sido un papel de contrapeso real para llamar a rendir cuentas a los integrantes de la clase política con respecto a estas situaciones, eso desvirtúa la democracia mexicana. Efectivamente, como lo han dicho, creo que no conviene y no es la intención de nadie polarizar
al país entre la clase política mala y la ciudadanía buena, por supuesto que no. Y por supuesto que no se trata de sustituir un mandato constitucional que tienen los representantes y que tienen los funcionarios públicos. Creo que es muy clara el nivel de responsabilidad que tiene un funcionario público, que tiene un legislador. La clase política recibe un sueldo, la clase política es sujeta a responsabilidades, puede ser sujeta a responsabilidades administrativas, tiene fuero político, la ciudadanía no. La ciudadanía ni se le paga para que haga política, ni tiene responsabilidades en ese sentido, ni le toca hacer política pública en ese sentido, leyes o ser contrapeso, en este caso, del Poder Ejecutivo. No se trata de sustituir bajo ninguna circunstancia, se trata de complementar. Y hay distintos ejercicios y distintos procesos en donde ha quedado claro que incorporar la participación ciudadana de una manera ordenada, de una manera estructurada, de una manera respetuosa, ha dado buenos resultados. Ya se ha mencionado aquí alguna de los ejercicios de Parlamento Abierto. Yo pongo otro sobre la mesa. La Ley General de Transparencia se hizo de manera conjunta, de manera colaborativa entre las distintas fracciones políticas del Congreso, las organizaciones de la sociedad civil y algunos grupos académicos. Se hizo de manera colaborativa, se argumentó, se contraargumentó. No se trata de las propuestas de la ciudadanía son las que van a pasar porque vienen de la ciudadanía. Efectivamente, como decía Kenvir Puente, hay una ciudadanía que se ha especializado en distintas temáticas. Hay ciudadanía en organizaciones de la sociedad civil, hay ciudadanía en la academia que tiene especialización importante en transparencia, en rendición de cuentas, en combate a la corrupción, pero también en género, en política agraria, en distintos sectores. ¿Por qué no utilizar ese conocimiento especializado que está instalado en distintos sectores de la sociedad para utilizarlo y para incorporarlo para generar mejores productos legislativos? No que las leyes vayan a garantizar derechos, pero sí, la Ley General de Transparencia, que fue resultado de un ejercicio colaborativo de Parlamento Abierto, ha sido calificada como la mejor ley del mundo. ¿Esto quiere decir que en la práctica a los ciudadanas mexicanas se nos garantiza cabalidad el derecho de acceso a la información? No, pero tampoco está calificando eso quien calificó a la Ley General como la mejor ley del mundo. Pero ahí está para muestra un botón que cuando se utiliza el conocimiento instalado en otros sectores de la población, se pueden hacer mejores productos legislativos que son reconocidos incluso a nivel mundial. En ningún momento sustituimos el trabajo de los legisladores, lo que hicimos fue complementarlos con nuestro conocimiento como usuarios permanentes del derecho y como especialistas en esta materia. El problema es que ya sea el ejemplo que puso Max o este ejemplo que estoy poniendo yo sobre la mesa, son la excepción y no son la regla. Poder participar de esta manera, de una manera sustantiva, en donde realmente se escuchen nuestras propuestas, parece que está destinado a organizaciones que tenemos la posibilidad de hacer que nuestra voz se escuche, que tenemos recursos, que tenemos conocimiento especializado. Finalmente somos parte también de una élite. ¿Cómo abrir la participación ciudadana de verdad más allá de organizaciones como nosotros? No se trata de que el IMCO o de que Fundar o de que otras organizaciones tengan abierta la puerta y tengan la suficiente fuerza política, ¿no? Incluso prestigio, para que sean tomados en cuenta. ¿Cómo se toman en cuenta a otros sectores que tienen menos privilegios, que viven otras condiciones, para escuchar su voz y para procesar sus propuestas y sus demandas? No se cuentan con esos canales y me parece que no sería tan complicado pensarlos, diseñarlos e instituirlos. Ayer contaba en una de sus intervenciones el senador Encinas, que ahora está trabajando en el constituyente, pues que cómo están haciendo para recibir, procesar la participación ciudadana efectiva. Decía que habían recibido alrededor de 1000 propuestas ciudadanas para el proceso constituyente y que tenían la responsabilidad de dictaminarlas todas y de dar respuesta a la ciudadanía. Eso puede parecer abrumador para cualquier legislador, no solo para cualquier legislador, para nosotros mismos
nos parecía un trabajo importante, un trabajo abrumador, pero hay maneras y canales creativos para hacerla, cómo agrupas las temáticas, cómo se generan mesas de diálogo o mesas de trabajo en función de los temas más relevantes y se invitan a las personas a que den su punto de vista, pero sobre todo se les trata con respeto y con responsabilidad al regresarles, hacer una devolución de qué se tomó en cuenta, qué no se tomó en cuenta y por qué, ¿no? Y cómo se llegó finalmente al producto legislativo. Yo estoy también muy de acuerdo con la persona que dice que le preocupa que no se aterriza nada y que de pronto uno se queda en el discurso y no vemos, digamos, avance en los hechos. Lamento mucho que se haya oído Mauricio Guevara, el secretario ejecutivo de la Cámara de Diputados, porque yo francamente tengo la misma preocupación que la persona que hizo esta pregunta. Ha sido un seminario muy interesante, hemos escuchado experiencias en el ámbito local, experiencias en el ámbito internacional, hemos hablado de los ejercicios de parlamento abierto que hemos logrado impulsar en estos últimos años la sociedad civil especializada y organizada, pero francamente también, para decirlo como lo pienso, pues yo no veo que vayamos a salir de este seminario con algún compromiso político para avanzar de manera decidida en esta materia. Y yo quería que estuviera aquí Mauricio porque, digamos, hay una representación de la Cámara de Diputados con la diputada Cecilia Romero, hay una representación del INAI con el comisionado Francisco Acuña. Me parece que ayer tenemos una muestra de voluntad política de parte del Senado y aquí estamos dos organizaciones de la sociedad civil que representan la Alianza para el Parlamento Abierto y bien podríamos aprovechar para hacer un compromiso público y salir del discurso para pasar a los hechos. Yo sí hago una invitación puntual de que desempolvemos el acuerdo que firmamos públicamente con bombo y platillo hace 2 años, que lo retomemos, porque ahí están nuestras firmas, ¿no? Nuestras firmas del IMCO, de Fundar, del conjunto de organizaciones de la Alianza del Parlamento Abierto, también están las firmas de los 7 comisionados del INAI y de la Cámara de Diputados y del Senado, para implementar un modelo de parlamento abierto con estructura, con la propuesta y el compromiso de generar eso, compromisos y acciones puntuales para ir avanzando, y está durmiendo el sueño de los justos. Entonces yo les dejo aquí la propuesta, ojalá que podamos hacer de este seminario un compromiso político muy puntual y muy concreto, y que para el próximo, si es que se lleva a cabo el año que entra, podamos no solamente hablar de las virtudes, sino venir a presentar resultados específicos de lo que hayamos podido hacer en un año. Muchas gracias. Muchas gracias, Aide Pérez. Y como lo ha señalado, queda su propuesta y serán los órganos de decisión de esta Cámara la que seguramente habrá una respuesta. Juan Manuel Ramos, la propuesta del Parlamento británico, se refiere a la intervención del doctor Puente Martínez, dice, ¿se puede replicar en México? ¿Cómo hacer con la manipulación lobista que pueden usar estos mecanismos para agendar y proteger sus intereses? Brenda Patiño nos comenta, cuando hablan de corrupción, transparencia, Sistema Nacional Anticorrupción y Parlamento Abierto, arrojan estudios desde una perspectiva política y jurídica, pero ¿qué hay de la historia? Y finalmente otra pregunta, ¿qué tipo de medidas se deben de implementar dentro de las cámaras para que siga el seguimiento a los proyectos de Parlamento Abierto y no se den retrocesos al respecto en los procesos de transparencia y sigan avanzando y mejorando las leyes en conjunto en la sociedad? Esto nos lo dice Telma Sánchez. Pasamos el micrófono a la diputada Cecilia Romero Castillo, por favor. Muchas gracias, doctor. Pues a mí realmente me tiene muy entusiasmada este tema que mencionó Kenrick sobre la democracia digital, y aprovecho para contestar por lo que a mí respecta a quien preguntaba si esto se puede implementar en México. Por supuesto que se puede implementar, me parece una muy buena idea,
y por lo pronto, hablando, doctora, de compromisos, yo asumo el compromiso de platicar a fondo con Cambridge y si es necesario ir a Inglaterra a ver cómo se le hace. No, no es cierto. Desde aquí lo podemos hacer. Pero la verdad es que me parece una muy buena forma creativa, diferente de hacer cosas. En serio que asumo el compromiso y creo que se puede hacer. Y cuando digo se puede hacer a la mexicana, no quiere decir que lo hagamos a la mexicana, sino bien puesto en práctica, con los pies en la tierra en este país, me parece muy importante. Yo también lamento que se haya ido Mauricio Fara, pero de todas maneras se va a enterar de todo lo que estamos diciendo aquí, así que no hay ningún problema, le mando un saludo, hemos podido avanzar mucho en el trabajo que se está realizando, pero evidentemente no es suficiente. Es más, sigue siendo todavía muy, muy lenta la puesta en práctica de las cosas buenas que también se han hecho en el Parlamento. Mencionaba la doctora el tema de la Ley General de Transparencia. A partir de eso, el Congreso mexicano y la Cámara de Diputados en concreto, asumimos una responsabilidad. Bueno, hay un mandato constitucional que, por cierto, se incumplió a la hora de poner ya en práctica el tema del artículo transitorio que exigía a la Cámara de Diputados iniciar ya un procedimiento para tener todas las plataformas y los sistemas y demás. Esto no se ha hecho a cabalidad, de manera suficiente. Sin embargo, quiero decir, aquí tenemos que aceptando también lo que decía Cambridge hace un momento, aquí tenemos que hacer claro y cierto esto de que el movimiento se demuestra andando. Si nosotros vamos a esperar a tener toda una reglamentación, todo un entramado legal, tecnológico, operativo, presupuestal, para tener un parlamento abierto al 100, pues a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos van a empezar a verlo, y esto no es cumplir con nuestra responsabilidad. En ese sentido, efectivamente, existe, otro compromiso, doctora, que hago es conocer a fondo esta alianza por el Parlamento Abierto. Se firmó efectivamente en la legislatura pasada, pero eso no es ningún pretexto para no conocerlo y empujarlo. Ya está prácticamente aprobado esta comisión bicameral de acceso a la información, protección de datos personales y Parlamento Abierto. Esperamos que el Senado de la República la apruebe a la brevedad, y esto va a ser un elemento que va a empujar de manera muy importante la puesta en práctica de las cosas. Efectivamente, la ley de transparencia se hizo con el modelo de Parlamento Abierto, pero el reglamento de transparencia de la Cámara de Diputados no ha podido ser aprobado, y al decirlo, yo soy parte de esos 500 que no hemos aprobado el reglamento de transparencia. Sin embargo, tenemos una propuesta interesante, académica, no totalmente aterrizada, creo yo, en la realidad de la Cámara de Diputados, y otra propuesta presentada por una compañera diputada de Acción Nacional, que me parece que asume y aterriza mucho más claramente el quehacer de la Cámara de Diputados para nosotros, como parte del sujeto obligado Cámara de Diputados ante el tema de transparencia, tengamos la posibilidad de cumplir con esta ley. Es decir, no se trata solo de tener una ley muy bien hecha bajo el modelo de Parlamento Abierto, sino que el aterrizaje realmente permita que los ciudadanos puedan ingresar de manera fácil sus propuestas, sus exigencias, sus peticiones, sus aportaciones. No cabe duda que dentro de lo que debe hacerse en Parlamento Abierto, pues es seguir avanzando. También alguien preguntaba sobre el tema de la historia, no sé exactamente a qué se refería, pero yo les quiero decir que una primera experiencia muy primaria, digamos, en tema de Parlamento Abierto, se dio en 1994, yo fui diputada en ese entonces, y por primera vez se instaló una comisión de participación ciudadana, es decir, no se usaba que vinieran ciudadanos a la Cámara de Diputados, y entonces una experiencia inicial de Parlamento Abierto fue eso. Yo fui secretaria de esa Comisión de Participación Ciudadana
y andábamos predicando por las esquinas, vengan las organizaciones. Es decir, esta historia no es de hace muchos años, esta historia ya del aterrizaje, pues se inició, digamos, en esa 56 legislatura. Hoy en día estamos en una situación totalmente diferente, pero para que esto del Parlamento Abierto pueda hacerse realidad, me parece que sí. Ciertamente la sociedad ha hecho cosas muy importantes, aquí se han mencionado algunos ejemplos, y yo quiero decir, es muy creativo el mexicano, ¿no? Buscamos ideas y vemos por dónde sacar las cosas adelante. El movimiento que se hizo para la aprobación de la ley de responsabilidades, la ley general de responsabilidades, pues surgió de esta idea de la ley 3 de 3, ¿no? Es decir, fue algo diferente que hicieron los ciudadanos y que también hay que decirlo, se conjugó con el esfuerzo legislativo y logramos sacar adelante no solo la ley general de responsabilidades, sino las famosas 7 leyes, ¿no? Ahora sigue otro esfuerzo que tenemos que seguir haciendo, no por eso hemos terminado. También es cierto que hay que focalizar muy bien los objetivos. A mí me parece que buscando cuestiones creativas, por ejemplo, y lo digo porque creo que todos, yo no, porque llegué temprano y todavía no empezaba la manifestación, no tuve problema para entrar, pero estaba ahorita pidiendo algún dato y hay un colaborador que pues no había podido entrar para traerme la información necesaria. Yo cuando quiero invitar a alguien a la Cámara de Diputados digo, ¿sabes qué? Mejor me salgo y tomamos un cafecito, porque para entrar a la Cámara de Diputados, no se los tengo que decir yo a ustedes, ¿verdad? De parte de quién vienes, por qué puerta, si no llegaste en metro, si déjame hablar por teléfono. No, es una situación burocrática impresionante el entrar a la casa del pueblo. Esto no puede ser, o sea, no puede ser. Insisto, lo digo como diputada federal, integrante de esta Cámara. Tenemos que buscar fórmulas para que no tengamos que estar dándole recovecos a la normatividad y salgo por ti en mi coche y cosas de ese tipo que a veces suceden. Entonces, el aterrizaje de esto es evidentemente una forma de comprobar y comprobarnos que los diputados federales somos ciertamente representantes populares. El tema para finalizar sobre la cuestión de la transparencia y que se puede ejemplificar con el Parlamento Abierto, tiene que ver con algunas características. Para que pueda haber Parlamento Abierto debemos tener una transparencia proactiva. No nada más decir, pues aquí estamos, aquí está la página de la Cámara de Diputados, véanla quien quiera. Un ejemplo, y no siempre es lo mejor hablar en primera persona, que no es seguramente el agua tibia, como decía la doctora, pero en mi caso particular yo incorporé en mi trabajo legislativo una oficina virtual. Todos los legisladores tenemos la obligación y además recibimos una cantidad de dinero mensualmente para hacer trabajo con la ciudadanía. Y bueno, la inmensa mayoría de los diputados ponen una oficina que rentan en algún lugar, contratan a una persona para que les apoye y ahí llevan a cabo el trabajo de gestoría ciudadana. Yo decidí poner en práctica la idea de una oficina virtual y entonces pues tengo una página interactiva donde tengo un espacio en el cual pueden llegar y hablar y decir cosas buenas o malas o criticar ciudadanos de cualquier lugar de la República. La accesibilidad, que es una característica importante de la transparencia proactiva, se da de manera como mucho más práctica. Yo no pregunto si la persona es de mi partido o de otro partido o de dónde. En todos los casos contestamos esa expresión. Ahí pongo mi informe para que sepan lo que estoy haciendo mensualmente, además de usar otro tipo de herramientas. Yo soy prácticamente la decana de las mujeres diputadas del PAN y soy la única que tiene oficina virtual, así que esto de tenerle miedo a la tecnología pues también se le va uno quitando con el tiempo.
además de la accesibilidad, los datos de transparencia proactiva deben ser integrales, no que tengamos un pedacito y después te voy dando lo demás o no le alcanzas a entender a las cosas. También, por supuesto, tiene que ser gratuitos, es un tema fundamental, y oportunos. Dentro del Sistema Nacional Anticorrupción hemos avanzado mucho, por ejemplo, en la rendición de los informes que tienen que dar la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados, etcétera. También en lo que nosotros hagamos tenemos que ser oportunos, tiene que ser datos permanentes, no que se suban a la página por un rato y luego se bajen, legibles. Hay cuestiones que francamente, sobre todo en términos jurídicos muchas veces o científicos no se entienden, tienen que ser abiertos y tienen que ser libres. Estas características de la transparencia proactiva son todas las que tenemos que incorporar en un reglamento de transparencia de la Cámara de Diputados, con lo que se dará aterrizaje a esta ley de transparencia y que va a permitir pues que puedan estar abiertas las puertas de la Cámara de Diputados y que el sistema a través del cual nos comuniquemos los representantes populares y los ciudadanos sea realmente una forma en que juntos, todos ciudadanos, unos dedicados a la política y otros no dedicados a la política, pero interesados en el bien de nuestra ciudad y nuestro país, podamos caminar, porque esta será la forma más adecuada de mantener siempre al ciudadano al centro. Gracias. Muchas gracias, diputada. Leo las dos últimas preguntas que nos han hecho de los compañeros asistentes. Teresa Esperanza Roque dice: ayer y hoy solo ha quedado claro que los diputados y senadores están a la defensiva y el fondo no es que se sientan atacados, sino que caminemos juntos con corresponsabilidad por el bien de todos los mexicanos y de nuestro país. Juan Ramírez Marín pregunta: en un país con más de 50 millones de pobres, ¿qué parlamento abierto necesitamos? Y le cedemos el micrófono al doctor Maskaiser. Muchas gracias. Cambridge decía algo muy interesante cuando hablaba de Burke, decía, bueno, el modelo de democracia representativa nace de la idea de decidir por ti, ¿no? Es decir, nace de la idea de no todo mundo puede estar en un salón como este, no todo mundo puede tomar decisiones, escojamos a representantes que tomen decisiones por mí. Creo que debemos pasar a un modelo en el que se tomen decisiones para nosotros, ¿no? Es decir, no un modelo el modelo de democracia representativa que hoy está haciendo crisis en el mundo es: tú me das el voto, yo llego al Congreso y yo me encargo de ver qué es lo que voy a tomar como decisión por ti. El modelo de democracia representativa del siglo XXI tendría que ser: ¿cuáles son las decisiones que tengo que tomar para ti? Y creo que ese es el cambio que puede provocar un buen modelo de parlamento abierto. Trato de responder un par de las preocupaciones, sobre todo estas que tienen que ver con ¿se pierde o no el mandato? O los partidos representan solo intereses de grupos de interés, o los partidos no responden a las necesidades de las personas, sino solo a presiones de quien puede hacer la presión. Un poco lo que decía ahorita, si el modelo de parlamento abierto se convierte simplemente en una ventana para quienes pueden hacer presión. Alertaría de 4 peligros que puede tener un mal modelo de parlamento abierto. El primero, que se pierda la responsabilidad jurídica y política de quienes deben tenerla, ¿no? Es decir, un modelo de parlamento abierto no debe implicar que quienes toman decisiones después se hagan responsables de ellas. No se vale decir después: es que fue la ciudadanía la que me pidió que le quitara dinero a ese programa, es que fue la ciudadanía la que me pidió que cambiara esa ley, es que fue la ciudadanía la que me dijo que quitara ese derecho de la Constitución. Eso no se vale. Y justo por eso tenemos que ser muy cuidadosos del concepto que tenemos de parlamento abierto. Debe ser un puente para proponer, para crear, para influir, para vigilar, pero no debe provocar la ausencia de responsabilidad jurídica y política de los encargados de tomar las decisiones. 2, no puede convertirse en un foro de desahogo o de quejas, porque entonces lo que tenemos es un Congreso, tercer peligro, a un Congreso que se encarga de todo y no se encarga de lo importante, ¿no? Es decir,
que tiene que dar respuesta a todas las solicitudes de todos los lugares que vienen. Eso implica entonces que el modelo de parlamento abierto también requiere de una madurez de la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil tiene que aprender a usar sus instituciones, a usarlas para lo que pueden hacer, a usar las instituciones que hacen una cosa y a usar las instituciones que hacen algo diferente. Aquí en el Congreso se toman decisiones presupuestales, se hacen leyes, se toman decisiones sobre designaciones. Esas son las peticiones, esas son las propuestas que deben llegar aquí, ¿no? Si convertimos el Parlamento abierto en un modelo en el que el Congreso tiene que atender todo, entonces los señores legisladores no van a poder hacer su trabajo en el tiempo que tienen. Y el último peligro del que yo alertaría es que el modelo de Parlamento abierto se convirtiera en una manera diferente de hacer lobbying o cabildeo, ¿no? Es decir, que simplemente fuera un modelo que usa quien tiene algún interés concreto en utilizar el canal, ¿no? Yo concluiría, no hay una pérdida del mandato si la sociedad lo utiliza como un canal y como un puente. Y no hay una pérdida del mandato si quienes son responsables jurídica y políticamente de atender esas peticiones ciudadanas se hacen responsables por las decisiones que toman al final. Convierten la exigencia, convierten la petición, convierten la propuesta en una respuesta técnica, en una respuesta jurídica que puede implementarse en el Estado mexicano. Y luego se hacen responsables de esa decisión que tomaron. En ese sentido me parece que no se pierde el mandato y creo que podemos avanzar a un modelo de democracia mucho más plural y mucho más inclusivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de dar por concluido este panel y en donde tendrán una última intervención las señoras y los señores panelistas, deseo comunicarles que hace un momento llamó el maestro Mauricio Fara para que se les informara que él está atento y dándole seguimiento en su oficina a través del canal del Congreso y que además participará en la sesión de clausura. Por otra parte, comentarles que este seminario, que además se da en un marco en el que el Poder Legislativo está como uno de los actores principales, participando, impulsando a través de las diputadas, los diputados, las señoras senadoras y senadores, las actividades conmemorativas del primer centenario de la Constitución del 17. A esto obedece, no que esté como invitada porque esta es su casa, que nos acompañe la edición facsimilar del original de la Constitución del 17. Rogándole a las y los panelistas que en acopio de una síntesis que la pueden hacer en un minuto pudieran darnos la frase, el tema o la idea central de lo que constituiría el aspecto vertebral del Parlamento abierto para el Poder Legislativo en México. Iniciaríamos con el doctor Kervin Puente Martínez, lo he dicho ahora por sí. primera vez, e iniciamos, si es tan amable. La tercera la vencida, maestro Sadot. A ver, yo cerraría con un par de ideas. Primero, efectivamente, y qué bueno que se comunicó el secretario general Mauricio Fara, porque además este seminario es muy probable que nos hubiera costado mucho trabajo hacerlo si no fuera por el apoyo que tuvimos de la oficina de la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Y que es además justo reconocerlo. Y no solo eso, sino que además en la oficina de la Secretaría General están muy preocupados con el tema del reglamento de transparencia. Hemos estado acá, la doctora Isaluna Pla de Jurídica estuvo acá, yo estuve acá, impartimos incluso un diplomado en materia de transparencia, exploramos posibilidades sobre el reglamento. Es decir, hay una preocupación de la propia Cámara para atenderlo. Sin embargo, eso no quiere decir que dejemos de señalar que hay rezagos importantes que deben de atenderse. Uno de los más importantes es el ejercicio de recursos a través de los grupos parlamentarios, en el que sigue siendo una que
quiero ser muy cuidadoso con mis palabras, pero sigue siendo un retraso importante el de la transparencia en la materia de los recursos económicos que administran los grupos parlamentarios. Y sobre el trabajo en comisiones también. Hemos avanzado mucho y hoy el portal de la Cámara de Diputados, sí, con sus dificultades de accesibilidad, es un poco hostil, pero está mucha información ahí en el portal de la Cámara de Diputados. Se cuenta con la información de las comisiones. Quizá ahora lo que sería importante es que tuviéramos acceso desde las comisiones a los expedientes legislativos. Es decir, no solo al dictamen. El dictamen se conoce y se publica en la Gaceta, pero ¿qué información tuvieron a la mano los legisladores para tomar la decisión que tuvieron? Es decir, ¿qué tipo de documentación les fue entregada? De parte de los cabilderos, por ejemplo, de parte de la sociedad civil, de parte de análisis comparado, de derecho comparado. ¿Qué información se generó por parte de los centros de estudio? ¿Qué opinión les dio el CEDIP sobre tal asunto? ¿Qué opinión les dio el Centro de Estudios de Finanzas Públicas sobre tal asunto? Y que tengamos acceso a esa información, porque solo de esa forma vamos a poder evaluar con justicia el trabajo. Me parece de lo más pertinente la pregunta del doctor Ramírez Marín, por supuesto, y yo lo que diría es, sí, se requiere trabajar en el tema de combate a la pobreza, pero eso no impide trabajar simultáneamente en estos otros temas y por supuesto coincido totalmente con la posición del doctor. Sí. Muchas gracias, doctor Puente Martínez, y le cedemos el micrófono a Aide Pérez Garrido, por favor, para su conclusión. Bueno, nos indican que terminemos con una frase contundente que resuma, va a estar muy difícil cumplir con ese estándar. Yo tomo este minuto que tengo efectivamente para reconocer, porque el hecho de que estemos aquí y de que se haya organizado un seminario de esta naturaleza que ha conjugado el interés y el compromiso de actores diversos, efectivamente hay que reconocerlo, ¿no? Y me parece que por lo menos en lo que respecta a Fundar y a las organizaciones de la Alianza para el Parlamento Abierto se ha reconocido, no solamente a las instituciones, también a las personas. Efectivamente, este seminario, sin el compromiso del Pleno del INAI y particularmente de Agustín Millán, que ha sido un compromiso y pues digamos, un convencimiento, ¿no? de mucho tiempo, pero particularmente de los últimos meses, de impulsar para que todo esto pudiera ser posible. Vale la pena reconocerlo y agradecerlo. También, por supuesto, de Isa Luna, ¿no? de la UNAM. Yo no puedo dejar de reconocer pues a mis colegas de Fundar, particularmente a Guillermo Ávila, que ha estado trabajando de manera incansable los últimos meses, y también, como ya decía, al CEDIP y al Instituto Belisario Domínguez, porque sí es una gran noticia que se haga un seminario de esta naturaleza, que nos demos el tiempo de discutir qué significa Parlamento Abierto, reconocer los distintos significados, pero además reconocer cuáles son ya prácticas que se han llevado a cabo en los hechos y que nos hace darnos cuenta que no estamos hablando de nada de otro planeta, que efectivamente con las condiciones que tenemos actualmente, con el presupuesto que tenemos actualmente, se pueden dar prácticas importantes de Parlamento Abierto que vayan mostrando que es una cuestión francamente de compromiso y de voluntad, no tanto de marcos normativos, no tanto de presupuesto. Se trata de tener ganas y me parece como de perderle un poco el miedo a la participación ciudadana, de encontrar canales para estructurarla, para ordenarla y para darle cabida. Yo me sumo a lo que decía el doctor Kenvir Puente, y lo llevo a un nivel más, ¿no? Siempre ponemos, yo por lo menos como ejemplo, de un ejercicio de Parlamento Abierto, pero además de rendición de cuentas, el dictamen de la reforma constitucional del 2014 en materia de transparencia. Ese ejercicio que efectivamente podríamos decir que fue un ejercicio de Parlamento Abierto, porque se abrieron espacios para la participación ciudadana, se escucharon las voces de organizaciones de la sociedad civil que son usuarias permanentes del derecho, pero también se escucharon a distintas instituciones académicas y se escucharon también a sujetos obligados y bueno, hubo
distintas sesiones y audiencias públicas para escuchar lo que cada uno de los distintos actores tenía que decir y qué proponer, pero no solamente se escucharon y se tomaron en cuenta o no, sino que realmente nos dimos cuenta que se habían analizado y que se habían tomado de manera seria, porque en el dictamen de la reforma constitucional venía, y de verdad los invito a que lo revisen, viene un cuadro en el dictamen en donde viene cuáles son las posturas de cada quien. ¿Qué propuso el INAI? ¿Qué propuso Fundar? ¿Qué propuso el Instituto de Investigaciones Jurídicas? ¿Qué propuso? Así, una serie larga de las instituciones y personas que participaron, y luego un análisis bien fundado y bien motivado de por qué tomaron algunas de las consideraciones de determinados actores y por qué dejaron fuera otras. Podemos estar de acuerdo o no en la racionalidad de ese análisis, podemos o no estar de acuerdo, pero se tomaron en serio las propuestas ciudadanas, se discutieron, se analizaron, y finalmente es una manera de rendir cuentas de una reforma constitucional muy relevante, en donde uno siente que vale la pena participar porque las propuestas se toman en serio, se procesan, y en función de eso tuvimos una reforma constitucional importante. Entonces, pues yo termino con eso, reconociendo, agradeciendo el esfuerzo de este seminario, pero también dejando sobre la mesa la importancia de pasar a los hechos puntuales y específicos, porque se trata de voluntad, no de otra cosa. Gracias. Muchas gracias, Aide Pérez Garrido. Y de inmediato cedemos el micrófono a la diputada Cecilia Romero Castillo. Muchas gracias, doctor. Pues yo quiero terminar mi participación en este panel con un mensaje de optimismo, pero al mismo tiempo con un compromiso, porque el optimismo simplemente de alegría o de es posible hacer cosas, pues muchas veces se queda vacío, ¿no? Junto con esto es la ratificación del compromiso que debemos asumir quienes hemos conocido la importancia que tiene el trabajo de la ciudadanía en la construcción, no solamente de leyes, sino también de políticas públicas y luego de su seguimiento para el mejoramiento de la ciudad y del país. Yo tenía pensado en mi participación anterior hacer algún comentario sobre la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y lo voy a hacer en 30 segundos. Efectivamente, habrá muchas otras cosas que no vienen a cabo al caso en este momento, que criticar, digamos, del proceso de conformación de una Constitución para la Ciudad de México, pero una cosa buena es que se abrió la posibilidad de que los ciudadanos hicieran propuestas, y además de todo esto ha sido un ejercicio pedagógico. Los ciudadanos saben que tienen que ver la Constitución de la Ciudad de México, detectar un artículo y sobre eso hacer una propuesta. De todas las comisiones, donde tenemos efectivamente más de 1000 propuestas ciudadanas, yo tengo de aquí en este día que analizar 3 propuestas que llegaron de ciudadanos y preparar 3 tarjetas en donde digo quién propone qué artículo, cómo, regresarlas a la subcomisión de la que formo parte. Esto se irá a la comisión y la comisión a su vez conformará en una gran tabla las respuestas que a todos los ciudadanos se les van a dar. No a todo mundo, como bien decía Max Kaiser, se le va a aceptar su propuesta. La responsabilidad es de los diputados constituyentes, pero los ciudadanos, bienvenido doctor Fara, los ciudadanos están participando, y en ese sentido también va a ser más de ellos el producto que aquí resulte. El mensaje es que es posible hacer cosas, pero también el mensaje es, como lo dije en una intervención primera, que el movimiento se demuestra andando. No requerimos grandes cuestiones, necesitamos sobre todo algo que hace mucha falta en el quehacer político: voluntad política. Y esta se va a demostrar cuando vayamos avanzando. Gracias. Muchas gracias, diputada. Y finalmente le pedimos a Max Kaiser, sea tan amable de darnos sus comentarios finales. A ver, yo sí acepto el reto del diputado, trataré de poner en una frase la conclusión que yo hago del tema. Diría, el modelo de parlamento abierto cambia el mandato democrático que tienen los legisladores. Ya no decido por ti, ahora decido para ti y contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos.
Muchas gracias a los panelistas de esta en este séptimo panel, alcances de un modelo parlamentario abierto para el Congreso de la Unión, y la Cámara de Diputados hace entrega a los panelistas de un reconocimiento y una medalla conmemorativa trimetálica en fino relieve escultórico acuñado por la Casa de Moneda de México. Muchas gracias. Bueno, pues de esta manera concluye este séptimo panel, alcances de un modelo de parlamento abierto para el Congreso de la Unión. Ante esto, los presentes manifestaron que el Congreso de la Unión en México debe actualizarse, tener una transformación general, esto con el objetivo de vincular la información parlamentaria con la sociedad civil, ya que señalaron que en la actualidad el Congreso se encuentra rezagado, ya que no cuenta con herramientas que sean de fácil manejo y que la ciudadanía pueda acceder para conocer lo que realizan los integrantes precisamente del Poder Legislativo. De esta manera, como usted pudo observar, fue que se llevó y desarrolló precisamente este séptimo panel, por lo cual yo le agradezco como siempre su atención y lo invito también para que continúe muy al pendiente de los trabajos que se desarrollan en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, a través de nuestra señal, la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.